la grabación del taller de hoy. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Padilla, psicóloga de la Corporación Americana. En el día de hoy estamos en la semana de la jornada de salud, de la jornada de salud mental, y vamos a hablar hoy sobre problemas y enfermedades mentales. Por eso tenemos a nuestro invitado, el doctor Norman López. Doctor, ¿se puede presentar? Me presento. ¿Me escucha? Se le escucha como entrecortado, doctor. ¿Y ahora? Le ¿Mejoró o no? escuchamos bien, pero la imagen suya quedó como cortada. Ya No ese es sé el, si, es el no sé si soy internet. la única que lo ve así. Yo estoy aquí en el centro de salud de la Americana, Ok, en la consulta. ok. Las de otras Me, personas lo alcanzan a ver y lo alcanzan a escuchar bien. Todo correcto, Dani. ¿Ves la imagen del doctor bien también? Sí, tanto a ti como al profe. y Ok, me escuchan, listo. ¿verdad? Bien, perfecto. Así que Perfecto. voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, señor, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bien, esta es la jornada de salud mental de bienestar institucional de la Corporación Americana. Me han pedido me han invitado a dar una pequeña charlita acerca de los trastornos mentales. Bien, ¿se acuerdan de esto, verdad? Durante la pandemia, que nos decían quedémonos en casa, ¿verdad? Que nos decían quédate en casa para que no te contagies. Y esas miradas que nos hacían a veces como la del Pato Donald, ¿no? ¿Qué pasó con el aislamiento y el confinamiento durante estos 2 años de pandemia? En primer lugar, nosotros somos una especie social, recuerden, no necesitamos de la interacción con las otras personas. No sé si recuerdan, pero a veces nos ha pasado, sobre todo los chicos y las chicas de hoy, que a veces se encierran largas horas, a veces jugando la PlayStation, la Xbox o la computadora, o se encierran todo un día completo, un fin de semana completo, y a veces uno de adulto se encierra y no sale todo un fin de semana después de una larga jornada laboral semanal, y sale el lunes y se siente un poco irascible, sensible, fotosensible, la luz le incomoda, inclusive la interacción humana, simplemente porque estuvimos encerrados un par de horas o un par de días. Necesitamos de la interacción. El aislamiento es resultado de una serie de fenómenos, entre ellas los procesos virales, también estar detenido, privado de libertad. Eh, Tener pocas relaciones interpersonales afecta a la salud. Está muy bien documentado los efectos que genera sobre la cognición, sobre la orientación, sobre el sensorio, sobre la actividad cognitiva, sobre la salud mental, el no tener relaciones interpersonales y además de eso, eh, estar confinado. El aislamiento prolongado ha sido bien documentado, no en crisis virales, más allá de la crisis del ébola del 2002 y el 2008 y la crisis del SARS-CoV-1. Lo cierto es que han habido otros estudios en otros grupos clínicos más específicos que nos han mostrado cómo el aislamiento genera efectos psicosociales y también efectos biológicos importantes. El aislamiento puede desencadenar, esto lo digo antes de la pandemia, ya durante la pandemia es otra cosa lo que tenemos de evidencia, pero antes de la pandemia sabíamos que el aislamiento podía desencadenar una cantidad importante de trastornos neuropsiquiátricos. No nos atrevíamos a hablar un poco de los trastornos neurocognitivos, pero ya hoy sí lo sabemos, ¿no?
Hagamos un breve checklist. Yo las invito y los invito a ustedes, los que están aquí presentes o los que van a escuchar esta grabación, que es bastante corta. Hagamos un checklist de cómo estaba la situación de cada uno de nosotras o de nosotros durante este tiempo que fue el confinamiento o el encierro más importante. En primer lugar, preguntémonos qué edad teníamos o qué edad tenemos. En este caso, qué edad teníamos cuando eso pasó, hace un año, hace 2 años. En segundo lugar, nuestro nivel educativo. ¿Con quién estuvo compartiendo durante la pandemia? ¿Por qué les cuento esto? En Wuhan, China, el epicentro del COVID-19, 6 meses después de que el gobierno chino, a los 6 meses de encierro, el gobierno chino les permite un nivel de oxigenación a las personas, a las familias, a la sociedad en general, les permite salir a la calle. Una de las primeras acciones que hacen las personas es ir a los juzgados a solicitar la separación. Al punto que la solicitud de separación llegaron al 56%. En ese momento el gobierno chino dijo no se separan, no autorizaron más separación. Al punto que hoy hay en día todo un programa de acompañamiento para que las parejas que se quieren separar lo piensen, se les acompaña, se les da una terapia, pero se les obliga a que no se pueden separar hasta si no después de 3 meses que termina el procedimiento. Probablemente estamos escuchando esto y no nos guste. Sin embargo, eso es lo que se decide en ese momento, porque cuando se rompen la familia, eso genera grandes problemas políticos y económicos. Entonces, ¿con quién vivimos durante este tiempo de confinamiento? Eso explica el maltrato, las relaciones interpersonales, el abuso, el consumo de alcohol y estas cosas de los problemas intrafamiliares que todos vimos. ¿Cómo estuvo nuestra situación económica durante la pandemia? Nuestra situación emocional y sentimental. ¿Con quién vivíamos? Ahí dice que hay unas personas que están esperando en sala de espera. Eh, el departamento, la casa, el lugar donde vivíamos, ¿de cuántos metros cuadrados era? Oigan, fue maravilloso de pronto para algunas personas vivir el confinamiento en una finca o en una mansión. Algunos lo vivimos en departamentos. Mis primeros 6 meses de confinamiento fueron cambiándome de país, de otro país a este, y fue terrible vivir en un departamento. Entonces, imagínense una persona que vive en una habitación, una familia de cuatro en una habitación. Eso generó dinámicas bastante complejas. El tipo de trabajo que nosotros sostuvimos durante el confinamiento, si es que hay quienes lo perdieron, ustedes lo saben. Nuestras redes sociales, y no me refiero al pajarito o a Facebook, me refiero a nuestras interacciones humanas, cómo estuvieron ahí. Entonces, nos hacemos ese checklist. Durante estos 2 años de confinamiento surgieron un montón de problemas. Las medidas del confinamiento previo al COVID, el estudio más importante es de Samantha Brooks, que nos habla de una revisión metaanalítica, nos habla de que producto del confinamiento se puede experimentar ansiedad, depresión y una serie de alteraciones emocionales que pueden afectar la salud mental, las relaciones interpersonales y generar un problema de salud pública. Eso era lo que sabíamos antes del COVID y antes del confinamiento tan significativo en el cual todos estuvimos como sociedad. ¿Cuál fue el impacto en la salud mental por el confinamiento? Es decir, lo que hoy sabemos, algunos efectos. Producto del aislamiento social, se incrementaron las consultas por trastornos neurocognitivos. Los trastornos neurocognitivos son tres. El delirio, que es un trastorno que afecta la atención, el sensorio, por una serie de razones, pero los más importantes fueron los que afectaron la cognición, es decir, el trastorno neurocognitivo mayor, también conocido como demencia, y el trastorno cognitivo leve, también conocido como DSL o deterioro cognitivo leve. Además de estos trastornos neurocognitivos, se generaron otros desórdenes cognitivos como fallas en la memoria, en la orientación, olvidos,
Miren, recuerden que antes del confinamiento, las estadísticas de prevalencia mundial de los trastornos del estado de ánimo estaban entre los 400 a entre 300 a 450 millones. Se esperaba un aumento para final de año en 2020 a 600 millones, pero en realidad hoy en día se habla de que 3/4 de la población mundial sufrieron algún trastorno del estado de ánimo. Lo más básico, algún tipo de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, o sufrieron estrés crónico, o sufrieron burnout, en el caso de los trabajadores, que es el agotamiento laboral, o sufrieron depresión, otros se agudizaron los síntomas de algunos trastornos y evolucionaron hacia otros desórdenes más significativos. Lo cierto es que hoy en día estamos hablando de que al menos, si somos 7.000 millones de habitantes, al menos 5.000 millones de personas en el mundo padecieron algún problema significativo en el estado. Los más comunes que se han reportado en la literatura han sido el estrés, que es el catalizador de la ansiedad, y los otros eventos como la depresión y los demás trastornos neuropsiquiátricos. La evidencia actual viene demostrando un gran tsunami de trastornos cognitivos, trastornos mentales o neuropsiquiátricos o emocionales en personas que están sobreviviendo o que se están recuperando del COVID, pero también nos está mostrando la evidencia de una serie de trastornos mentales y alteraciones emocionales en personas que bien tuvieron COVID con ningunos efectos significativos y que volvimos luego del encierro a tratar de llevar una vida y comenzó el desajuste. Por ejemplo, uno de esos desajustes es la gente salió del encierro compulsiva a comprar, a pasear, a viajar, a endeudarse. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia cuando uno decía, no, 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 eso es lo del COVID es de los chinos, eso es de por otro país, y tanta noticia desagradable, todos los días nos bombardeaban la información, nos decían tantas personas contagiadas, tantas personas muertas, y uno decía, no, no, eso no nos toca a nosotros. Voy a salir un momento, no me importa la medida sanitaria de nuestro gobierno local o nacional. Y de repente yo salía y me enteraba con que la mamá de mi vecina se murió de COVID. Y entonces yo me echaba para atrás y me iba para casa y empezaba a lavarme. Y se acuerdan todos los procesos de desinfección cuando algunos de nosotros salíamos hacia el supermercado, cuando le tocaba salir, volvíamos, comenzó a generar eso tensión. La tensión genera estrés, el estrés genera cambios autonómicos, cambios de sistema autonómico, variabilidad cardíaca, afecta la respiración, afecta el sueño, afecta la digestión, afecta la calidad de vida. Entonces empezamos a consumir una serie de productos bloqueantes del COVID y los comenzamos a consumir de una manera exagerada, convirtiendo esto en rituales y en acciones compulsivas. Entonces uno veía personas cada momento limpiándose, aseándose y con una serie de discursos. Bueno, superamos el COVID, salimos a la calle y de repente estamos viendo un montón de jóvenes que tienen temores, presentan eventos psicóticos sin esquizofrenia, presentan adultos profesionales o adultos jóvenes, presentan trastorno del estado de ánimo. La consulta está llena. Aquí, por ejemplo, en este programa de salud mental de la americana, casi todos los pacientes que vienen por problemas de desórdenes emocionales, bien sea estudiantes o bien sea funcionarios. En mi consulta particular o en otros programas en los que estamos desbordados. Han visto las noticias de cómo las personas se han suicidado, en el caso lamentable de Barranquilla, de un centro comercial donde ha sido una rutina, fue una rutina ir a lanzarse, al punto que el gobierno local le ha tocado crear unos programas de acompañamiento emocional. Es decir, que hay una serie de cambios producto de esa cantidad importante de tiempo encerrado y producto de un consumo no controlado de información que afectó nuestra situación emocional, en nuestro estado mental y desencadenó
en los eventos desadaptativos que iniciaron con el estrés. El estrés no es, uno dice popularmente, ay, tengo estrés. El estrés no es algo que uno tiene, es decir, no es algo que le entra a uno, ay, estoy muy estresado. Uno podrá decirlo popularmente, pero el estrés es una respuesta, es decir, es algo que sale. El estrés es una respuesta psicofisiológica desadaptativa. En palabras simples, ¿qué es estrés? Hay un evento que me supera mis capacidades de tolerancia y pues, entonces cuando ese evento estresante es un evento externo, es mucha información desagradable, es un jefe desagradable, tareas desagradables, mucho trabajo, la tensión de la pandemia económica o demás, eso supera mi capacidad de respuesta y deviene o se convierte en una serie de problemas que afectan mi sueño, que afectan mi alimentación, que afectan que me generan tensión física, que me pueden generar bruxismo y que me terminan afectando todo mi organismo y mi salud. Y ese estrés constituye a eventos de sobreexcitación descontrolada que se constituyen en eventos ansiógenos o ansiosos para una cosa específica o para muchas cosas. Por ejemplo, esto porque no es un evento como tal muy técnico para mostrar cosas de investigación, pero nuestro equipo de trabajo ha documentado cómo está la ansiedad en la población general, en grupos médicos, inclusive hemos tenido que validar un instrumento para poder medir la ansiedad en la población y la ansiedad generalizada. Luego de ese evento estresante sostenido que genera un comportamiento excitatorio, descontrolado, excesivo y de inseguridad, constituye y se configura en una serie de pensamientos irracionales con sentimientos de tristeza, pueden ser sentimientos de desamparo, sentimientos de desesperación, de frustración, de ira, pero son sentimientos, son pensamientos, son estados emocionales, son voliciones que van a interferir con mi vida cotidiana. Entonces, cuando estas variabilidades del estado de ánimo afectan mi trabajo, afectan mi dieta, afectan mi sueño, afectan mis relaciones interpersonales y se sostienen en el tiempo, no tienen por qué constituirse un número de semanas como los manuales diagnósticos y estadísticos, sino que están durante una cantidad prudente de tiempo y están afectando mi vida cognitiva, mi vida emocional, mi vida física y mi trabajo es un trastorno. Estos son los tres catalizadores de todos los trastornos mentales conocidos. Entonces, miren lo que está mostrando toda la evidencia, la OMS. Un tercio de los pacientes sufren problemas mentales tras el COVID y el mismo, casi 3/4 partes, un poco más, de las personas estamos generando, estamos experimentando no necesariamente trastornos mentales, sino cambios en el estado de ánimo y además agudizado por estas recesiones económicas, por los conflictos globales y por tratar de echar hacia adelante o echar para adelante en medio de la recuperación económica y social. Por tanto, miren, yo quise traer esta imagen. Yo me dedico también un poco a la neurociencia clínica. Entonces, cuando yo enseño a mis estudiantes de doctorado o de maestría o de especialidad médica en mis clases de enfermedad de Alzheimer o mis residentes, yo siempre, cuando vamos a ver los pacientes, estas son imágenes reales, yo les digo, recuerden lo que dice la literatura. La literatura o la evidencia nos dice que en los pacientes con Alzheimer hay una pérdida asimétrica de masa cerebral o de encéfalo, de tejido vascular. Y una de las características es el ensanchamiento de los ventrículos, de los dos ventrículos. ¿Se dan cuenta? Este es un cerebro normal que tiene un ensanchamiento normal paraventricular y tiene un buen tejido cerebral. Bien, entonces yo a veces les hago una trampita y les pongo unas
una resonancia, a una tomografía, en este caso una resonancia, y les digo, estos pacientes a qué se deben. No me voy a poner a profundizar mucho, pero de repente se quedan pegados en este paciente. Esta es una imagen cerebral de un paciente que tiene una atrofia bien particular. No es Alzheimer y dicen, profe, ¿esto qué es? ¿Quieren saber esto qué es? Este es un paciente con depresión. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí me escucha. Este es un paciente con depresión. El perfil de Alzheimer es una atrofia generalizada asimétrica y se pierde de manera irregular, pero con un patrón bien interesante, el tejido vascular. En cambio, en la depresión, el cerebro se comprime, se reduce. Ojo, estoy hablando de depresión evolutiva, la depresión durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué les muestro estas dos imágenes? Porque esas preocupaciones excesivas, esa ansiedad generalizada, esos comportamientos repetitivos que configuran algún trastorno obsesivo compulsivo, esos problemas que afectan la calidad y la cantidad del sueño, esos problemas que no me dejan comer bien o que lo que me come me hace daño porque estoy pensando, esos problemas económicos por la pandemia o por el confinamiento, esa situación actual termina afectando nuestra salud física. Entonces estamos llenos en los sistemas de salud, estamos llenos de pacientes que están experimentando problemas cardiovasculares, que la hipertensión arterial no es más que el aumento de la velocidad de la frecuencia de la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipertensión arterial? Que la pared arterial se puede generar un problema que se llama aterosclerosis, en donde lo que hace es que pierde fuerza la arteria y al aumentar la velocidad de la frecuencia de la sangre o del torrente sanguíneo, se corre el riesgo de que en algún momento se coagule o se generen taponamientos en algunas vías arteriales y si esos taponamientos son a nivel coronario, van a generar eventos vasculares del corazón. Pero si se generan a nivel cerebral, van a generar eventos cerebrovasculares. Pero puede generar también atrofia. Y esa presión, ese estrés, esa tensión va a hacer que algunas zonas cerebrales dejen de funcionar bien, dejen de ser irrigadas y piensen en un proceso de necrosis y se comprime. Y después de muchos años, la persona termina experimentando un montón de trastornos neurocognitivos, por lo que empezó en algún momento por preocupaciones excesivas, ansiedad, depresión o una seguidilla de cambios en el estado de ánimo con consecuentes trastornos emocionales. Entonces, frente a esto, la pregunta es, ¿qué hacer? Yo les cuento lo siguiente. Yo generalmente pongo esta presentación para explicar lo que hacemos nosotros los neurocientíficos o lo que hacemos en neurociencia. Hay, hay una manera de intervenir los neurotransmisores y es con un neurotransmisor y eso lo tenemos aquí claramente. Es decir, lo que hacemos a diario, yo hace un rato tenía un pequeño dolor de espalda y me tomaba una carga de neurotransmisores, me tomaba un medicamento. Entonces, a través de un medicamento cambia la estructura y la conexión de neurotransmisores y eso todos los días lo hacemos con los psicofármacos o con un medicamento para el dolor o para cualquier otro medicamento, ¿verdad? Pero también hay una serie de actividades ecológicas, ambientales, sociales, de interacción, conductuales, psicológicas, como usted le quiera llamar, que pueden cambiar la estructura molecular, anatómica o funcional. Es decir, que situaciones externas me pueden empeorar o mejorar mi cognición, mi fisiología y mi salud, o procesos, medicamentos también. ¿Por qué les cuento esto? No hay evidencia mundial, no hay una evidencia significativa que diga que los trastornos mentales se generan por un problema orgánico, que un neurotransmisor se generó de una manera anómala, que mucha dopamina, que disminuyó la serotonina o que un exceso de producción de cortisol. No, no hay evidencia. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, perdón,
lo que nosotros debemos hacer es implementar un grupo de ayudas terapéuticas que vienen en lo social, en el acompañamiento, en el diálogo, en la detección de problemas de salud mental que hacemos, por ejemplo, en el salón de clase, en los procesos de selección de los estudiantes que ingresan. Hoy en día nuestros estudiantes universitarios están gritando por apoyo emocional porque no saben qué hacer con esta pospandemia, diferente de nosotros los adultos que ya tenemos mayores recursos psicológicos. Entonces, lo que debemos de hacer no es solamente prescribirle fármacos, es darle orientación. En algunos casos no es necesaria una terapia, pero en algunos casos es necesaria una identificación del problema y en otros casos es necesario algún tipo de intervención terapéutica vinculada con elementos farmacológicos o es sencillamente solamente una muy buena psicoterapia o alguna intervención neurocognitiva que mejore el curso de esta persona, si es un estudiante o de un adulto. Entonces, ese es como el llamado. En este caso, si me permiten hacer un poco de publicidad y lo que estamos haciendo en el servicio es tratar de generar unos protocolos para detectar problemas de salud mental en la población estudiantil que viene derivada en algún momento, ojalá que viniera libremente a recibir atenciones de salud mental y también protocolos para identificar problemas de salud mental en los funcionarios y, por qué no, en algún momento en la población general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Norman. La verdad es que es de gran ayuda que muchos sepan que ir al psicólogo no es para locos, sino para mucha ayuda, porque muchas personas tienen ese pequeño temor de poder asistir a psicología por eso, porque creen que es algo normal y no buscan la ayuda que necesitan. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo quedó muy claro? Bueno, al parecer todo quedó muy claro. Muchísimas gracias en verdad por toda su sabiduría y todos los conocimientos que nos está brindando en este espacio y que pase un buen día y muchísimas gracias a todos los que participaron en este taller. A usted, estimada Daniela, buenas noches y gracias por la invitación y nos vemos en otro momento. Muchísimas gracias. Chao, chao, buenas noches. Hasta luego.